Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión binaria. Vamos a hablar, como dije anteriormente, de patrones técnicos detrás de las velas japonesas. Mi nombre es Michelle Jones, para los que no me conocen. Soy asesor del departamento de habla hispana. Doy asesoría, soy trader. Hace 6 años y medio. Espero poder siempre ayudarlos y que esta sesión binaria sirva para aclarar algunas dudas. Finalizada la sesión binaria, se abre la sesión de preguntas. Los que no alcancen a escuchar toda la presentación pueden acceder a ella a través de la página web de Samber. Ahí están todas las sesiones grabadas, tanto va a estar la de hoy como las anteriores. También les recomiendo YouTube. Ok, tenemos nuestro canal, también pueden tener acceso a ellos. Bueno, a través de Twitter, a través de Facebook, también son canales sobre los cuales nos podemos comunicar, pueden recibir información. Y bueno, nuevamente a través de mi Skype. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a dar comienzo al tema de hoy. Bueno, espero que disfruten y que les sirva de mucha asesoría. Ok. ¿Por qué tenemos que mirar los patrones técnicos? Muchos se preguntan de qué tanto sirven ese tipo de información y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro trade. Ok. En primer lugar, como ven en la plantilla, nos ayuda a ver los gráficos en forma organizada. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque al reconocer patrones dentro de las velas, podemos darnos cuenta de cualquier tendencia, bien sea alcista, bajista. Como las velas hablan, ¿ok?, de lo que está aconteciendo actualmente en el mercado. Si hay presión de compradores, si hay presión de vendedores. Estos patrones nos ayudan a definir mejor y a conocer lo que está sucediendo. ¿Facilita para determinar los niveles exactos de las posibles entradas? Sí. Muchísimas veces con niveles de soporte y resistencia, ¿ok?, luego de ciertos y determinados patrones que se presenten como Head and Shoulders o Cup and Handle, ¿ok?, podemos ver cuál fue el precio de apertura, cuál fue el precio de cierre, dónde hay más presión de compra, dónde hay más presión de venta. Ok, y también utilizando indicadores técnicos como las medias móviles, de lo cual hablé en mi sesión anterior, nos pueden dar un amplio panorama, de dónde podemos entrar y a qué nos podemos atener. La comprensión del significado psicológico de un patrón de ayuda para analizar las tendencias. Obviamente que si podemos entender a través de las velas, ok, si una vela está acompañada de, si tiene una sombra más grande que la otra, o el cuerpo más pequeño, comparándolo con las sombras, qué tipo de tendencia se puede presentar. Ok, y efectivamente así poder tener una mayor certeza al poder decidir si entramos en una compra, entramos en una venta o definitivamente no entramos. Patrones técnicos no es lo que se pensaba. Ok, en primer lugar, saber cómo detectarlos es la clave para entender los patrones técnicos. Ok, no es que yo vengo, abro el gráfico y miro las velas y ya está todo escrito. No. Hay ciertas situaciones donde se presentan ciertos patrones, ok, que son clave para que se presente una tendencia alcista o una tendencia bajista. No todas las configuraciones técnicas son una causa para la apertura de una posición.
¿ok? Obviamente que no, esto no es lo único que hay que analizar. No podemos tomar en cuenta que si las velas vienen en tal posición o si se presenta un patrón como Head and Shoulders o hay velas tipo Hammer o hay velas tipo hombre colgado o como llaman martillo invertido o estrella fugaz, ya eso nos va a indicar si tenemos que entrar en ese momento. No. Hay otros patrones que tenemos que analizar en conjunto que van a, vuelvo y repito, siempre van a definir o nos darnos una mayor claridad de dónde vamos a entrar. Tienes que ir a lo largo de cientos gráficos para ser capaz de detectarlo de forma automática. Es algo que al transcurrir el tiempo, mientras usted va teniendo mayor experiencia, es algo que ya lo vas a detectar en forma automática. ¿Ok? Es como un doctor. Un doctor ve a su paciente, ¿ok? Y a través de sus ojos, a través de su cara, en este caso, puede decir, sí, mire, yo pienso que puede tener un virus, o puede tener esto, o puede tener aquello, ¿ya? La experiencia te da mayor sabiduría, mayor posibilidad de analizar esto de forma automática. Los expertos pueden ver un patrón técnico incluso antes de que se haya completado. Vuelvo y repito, es algo que viene con la experiencia, ¿ok? Yo no pienso que cualquier persona en sus inicios, inclusive yo en mis inicios, tenía la posibilidad de ver un cúmulo de velas y entender, wow, estoy en presencia de X patrón, estoy en presencia de unas velas posicionadas de tal manera y ya sabía lo que tenía que hacer. No, lamentablemente es algo que uno tiene para los principiantes, más que todo a manera de entrenamiento. Deberían jugar con líneas de tendencia, líneas medias, poner niveles de 20, 50, 100 y 200 y ver dónde están los soportes de resistencia. No solamente, y no buscarlos en 5, en 10 minutos. Es algo muy difícil de precisar. Uno siempre tiene que hacer un análisis en un gráfico diario, en un gráfico de 4 horas, un gráfico de 1 hora, ¿ok? Como medida o como confirmación de lo que puedes ver en un gráfico diario, ¿ok? Te da una amplia posibilidad de poder ser más asertivo en cuanto a tus decisiones. Conocer las velas japonesas, ¿ok? Normalmente todos conocen cómo se compone una vela. Una vela se compone de una apertura, de un cierre, de un nivel alto, de un nivel bajo, ¿ok? Y eso nos da la posibilidad de saber si estamos en una presencia de un bullish candlestick, que es una presencia de una vela alcista, tipo alcista, ¿ok? Hay muchas cosas que se desprenden del cuerpo de la vela. A veces dicen que un cuerpo grande, ¿ok? En un cuerpo grande hay más precisión de o una alza o una baja. Por supuesto que si son velas verdes son alcistas y velas rojas son velas bajistas. Cuerpos pequeños dan indicativo de poca actividad dentro del mercado. Entonces a veces por eso vemos que el mercado es muy lineal, el mercado está como aburrido, no hay mayores movimientos, ¿ok? Las velas también están compuestas por algo que se llama las sombras. Las sombras dan información del comercio sobre el desarrollo de la programación de la vela. Si se forman picos máximos y picos mínimos en las velas. Velas con sombras largas dan indicios que hubo mucha actividad, lejos de los precios de apertura y cierre. Por otro lado, velas que contienen sombras cortas, ¿ok? Indican que hubo muchísimo movimiento, pero cerca de los precios de apertura y cierre. Lo mismo aparece para las velas bajistas o bearish candlestick, ¿ok?
siempre hay un precio, a diferencia de las velas alcistas, el precio de apertura es arriba, el precio de cierre abajo, ¿ok? Porque la tendencia es hacia abajo, desde las sombras donde fue el precio máximo, precio mínimo donde llegó la vela, ¿ok? Hay sombras que se mantienen iguales tanto de un extremo como de otro, ¿ok? Cuando por ejemplo, el cuerpo es más pequeño y la sombra es más alargada, ¿ok? Estamos en una presencia de una presión alcista, pero que finalmente venció fue la posición bajista, la trajo hacia abajo, ¿ok? A diferencia de una vela que tiene una sombra pequeña arriba, un cuerpo y una sombra más larga, estamos en presencia de una fuerte presión alcista, bajista, perdón, pero con cierre al alcista, porque no hubo, la presión no fue tan grande como para invertir las velas, o la tendencia, perdón. Hay velas que se llaman, ok, bueno, no están aquí en los gráficos, pero hay velas que son, que se llaman de tipo trompo. Son velas donde la definición no se define la tendencia. Hay mucha indecisión entre la oferta y la demanda. Ok, si se pasa, si eso sucede, por ejemplo, una tendencia alcista, eso quiere decir que no hay muchos compradores, ok, para esta situación. Eso más o menos en tendencia general. Me imagino que la mayoría de ustedes entiende a lo que se refiere. También existen las velas tipo doji, ¿ok? Donde el cuerpo, el nivel de apertura y cierre es el mismo, ¿ok? No hubo mayor actividad, ¿ok? Se puede dar a veces como te digo, es más o menos mantener el mercado en forma lineal. No hay una precisión de si va a ser alcista, va a ser bajista. Apertura y cierre, los mismos sitios. Precios altos y precios bajos se encuentran también en las mismas proporciones. ¿Qué más podemos hablar acerca de cómo conocer las velas japonesas? Entender la historia detrás de una sola vela puede ser la diferencia en un comercio perdedor o un comercio ganador. Es cierto, ¿ok? Por eso tenemos que tomar en cuenta que existen muchos patrones de cambio, como si hay una vela tipo hammer, ¿ok? Al final es una tendencia bajista. Perdón, sí, una tendencia bajista. Si vemos una vela que es de tipo hombre colgado, ok, nos puede dar la finalidad de una tendencia alcista, ok. O también existen velas de martillo invertido, que si estamos en velas verdes, nos da un inicio de alza, ok. Y si es una estrella fugaz, cuando estamos hablando de velas rojas, que serían velas en posición bajista, nos da cambio de tendencia hacia la baja. ¿Qué crea soportes y resistencias? Hay tres causas para el fenómeno de la resistencia o para el fenómeno de soporte, bien sea el caso que estemos viendo, ¿ok? En primer lugar, compradores decepcionados están cerrando sus posiciones en el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Están todos en el punto de resistencia, ¿ok? No termina de pasar, por ejemplo, vemos como se ve en el gráfico, en punto número 1, ¿ok? Apertura y cierre prácticamente en el mismo sitio, ¿ok? 2, vemos también que prácticamente es apertura y cierre del mismo punto, ¿ok? Y 3, igualmente. Si es para los vendedores están tomando ventaja de posiciones largas o posiciones de venta. Siempre se habla de este tipo de cosas en la mayoría de las sesiones que yo doy. Por eso
si podemos, nos podemos dar cuenta que es muy importante conocer esos niveles de soporte y resistencia, porque si, por ejemplo, si estamos en un nivel de resistencia, que son los puntos altos, siempre son los puntos altos en los gráficos, podemos ver que si la vela, no la sombra, porque normalmente mucha gente se equivoca. ¿Qué sucede cuando vemos que la sombra está tocando y pasó ese nivel de resistencia? Entonces pensamos que sí, que en ese momento hubo una ruptura. No, una ruptura se da una vez que la vela siguiente, ¿ok? Pasó en su mayoría el nivel de resistencia. No que si la sombra tocó y pasó un poquito, entonces ya rompió la resistencia ahí, entonces nos volvemos locos y empezamos a abrir posiciones que no tienen ningún fundamento. ¿Ok? No debería ser así. Uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso que en las láminas anteriores dije que había que saber leer los gráficos. Muchísima gente al principio se confunde con ese tipo de información. Igualmente para los niveles de soporte. ¿Ok? Si es por el contrario, los niveles de soporte son siempre los puntos bajos. Los puntos bajos, si la sombra pasó, no quiere decir que el cambio de tendencia sea un 100%. Tenemos que esperar la vela siguiente, por eso se trabaja en gráficos de un día, de 4 horas. Son gráficos más precisos, son gráficos donde hay más información. Mucha gente le gusta trabajar en gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No es conveniente porque el movimiento es muy rápido, hay mucha volatilidad. Entonces tú no terminas de analizar, no terminas de pasar tus líneas cuando ya te está dando otra información el gráfico o las velas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno siempre tiene que ir de diario, 4 horas, 1 hora máximo para poder entablar mejor o definir mejor lo que vamos a hacer. Acuérdense que esto no siempre es un 100%, hay muchos factores que pueden influir en ese momento, en el momento que nosotros estamos haciendo trazando nuestras líneas, viendo los niveles de soporte y pensando. De repente había un fundamental, no estábamos pendientes y todo esto puede cambiar en cuestión de minutos. ¿Ok? ¿Qué crea soporte y resistencia nuevamente? ¿Ok? Como en caso contrario, lo mismo que hablamos de la resistencia, lo hablamos para el soporte. Tomando en cuenta los puntos más bajos. ¿Ok? Un patrón técnico, cup and handle, copa y asa. ¿Ok? Aquí estamos en presencia claramente de lo que es un patrón alcista. Podemos ver ¿ok? Cómo se va formando desde, vemos la línea roja es la línea de resistencia, evidentemente, vemos que no pasó esa línea, vemos como en un principio, ¿ok? Se viene formando una tendencia que nosotros pensamos que es bajista, baja, ok, llega a su punto, no llega, bueno, no vamos a decir que llegó a tocar un soporte, ok, vuelve a tomar posición hacia la alza, ok, vemos cómo se forma como si fuera una copa o una taza, ok, y lo mismo sucede, pero en proporciones más pequeñas, y es donde se forma el asa. Por eso decimos que estamos en presencia de un cup and handle. Ok, es un patrón alcista netamente. El stop loss, la orden debe ser creada en virtud a la reciente baja. Y hay que hacer hincapié en patrones altos bajos. En este caso, bajos altos por la baja y la alza que se desprendió en ambos. ¿Ok? Un patrón técnico, bueno, ya solo, ya va. Ok, patrón técnico, cup and handle invertido. ¿Ok?
es un patrón de baja, ¿ok? Donde los precios de los vendedores, la presión de los vendedores sobre el soporte, ¿ok? Vemos cómo empieza de un punto, ¿ok? Bueno, empieza su tendencia, pensamos que es alcista, llega un momento que la tendencia por llegar a los como dicen ahí, los bajos altos, ¿ok? Entonces se termina y se concluye en una posición bajista. Normalmente siempre empieza con una alza, pero termina con una baja y luego posteriormente vemos el alza que se forma al lado, ¿ok? Como ya dije, hay que hacer hincapié en patrones bajos, altos. ¿Ok? Donde el stop loss, la orden debe ser situada encima del máximo reciente. ¿Ok? Como está en la asa, vamos a decir, en la asa de la tasa. Hay que buscar, se busca el soporte preciso. ¿Ok? Y ahí es donde podemos determinar que estamos en presencia de este patrón. Un patrón técnico denominado Head and Shoulder, cabeza y hombros. Es un patrón bajista donde existe presión de los vendedores sobre el soporte, ¿ok? Se busca, existe una búsqueda de un soporte adecuado. El stop loss debe ser establecido por encima del precio máximo reciente. ¿Ok? Vemos como siempre en el patrón, en el punto máximo del precio, desde ahí podemos establecer cuántos pips para poner nuestro stop loss. ¿Ok? Se hace hincapié en patrones bajos altos. El objetivo es de un fuerte patrón. Es la distancia que hay entre el cuello y la cabeza, como está marcado ahí con la, con la flecha de color morado. Patrón técnico de Head and Shoulder invertido. ¿Ok? Es un patrón, en este caso es un patrón alcista. Contiene la copa y el mango. Es un patrón de copa y mango. La presión de los compradores en el marco. Existe la búsqueda de la resistencia exacta sobre el stop loss, que debe ser creada en el hombro resistente, es al contrario. ¿Ok? Se toma como patrones bajos altos, se dejan pasar los mayores y las bajas. Objetivo de un fuerte patrón es para poner el stop loss, es la distancia otra vez que hay entre el cuello y la cabeza. Esta distancia es la que debemos tomar para hacer un stop loss o para definir nuestro stop loss, para tener una mejor definición. El patrón técnico de Head and Shoulders, aquí lo vemos más claramente, ¿ok? Como está identificado, y esa es la distancia que pongo yo para mi stop loss. Intenta imaginar el patrón técnico antes de que se haya completado. ¿Ok? Ese es un poco difícil para principiantes, pero a medida que como muchos de ustedes están trabajando en cuentas demo, yo creo que sería una buena oportunidad, ¿ya? Poder ver, identificar estos patrones y jugar con las líneas y aprender así a definirlo más rápidamente. A medida que nosotros veamos y podamos identificar esto de una manera automática, para nosotros es más claro la tendencia que se puede presentar. ¿Ok? Vamos a ver. Esto te da oportunidad de entrar antes que los demás al mercado y obtener ganancias cuando ellos son los que van a entrar. La mayoría de las personas, de los compradores, esperan, no solamente los compradores, sino los operadores. Tiene que ser demasiado exacto, demasiado específico, pero si uno ya sabe identificar todos estos patrones de antemano, nos da una ventaja grandísima de entrada, antes de que la masa entre
¿ok? Y la tendencia cambie por presión. Algo muy importante que yo siempre recalco en mis sesiones binarias, que uno siempre tiene que estar pendiente de los niveles de stop loss. Eso reduce la pérdida de manera potencial. Ok, es muy importante. Yo a veces he hablado con muchos de mis clientes y veo que no utilizan este tipo de, de ayuda. Eso no es, la psicología del operador es algo increíble, ¿ok? Uno cuando está ganando, wow, dice, no, ya gané, y cierra la posición, ¿ok? Es algo que normalmente no debería ser. Uno debería cerrar las posiciones en forma parcial. ¿Por qué si estás ganando vas a cerrar? ¿Y por qué si estás perdiendo no vas a cerrar? ¿Ok? La mayoría de nosotros, cuando tradeamos, decimos, ay, ¿hasta cuándo va a poder bajar? O, por el contrario, si estamos en una posición de venta y la tendencia de mercado alcista, vamos a decir, ay, bueno, ¿hasta cuándo vamos a Gonzalo, ahorita te respondo tu pregunta, ¿sí? ¿Por qué si estamos en una posición contraria a la que va el mercado, decimos, ah, no, ¿hasta cuándo va a subir? ¿Hasta cuándo va a subir? No puede subir. Pero no decimos, hasta cuándo voy a perder? ¿Hasta cuándo voy a perder? Ok, no estamos preparados para ganar, pero sí estamos preparados para perder. Es algo que a veces cuesta entender y me gustaría que cada uno de ustedes reflexionara, porque deberíamos cambiar ese tipo de actitud. ¿Okay? Uno debería siempre estar listo para ganar y ganar bastante, pero perder lo mínimo. Entonces, por favor, recuerden que el stop loss es uno de de las herramientas que cada uno de nosotros debería utilizar. Bueno, aquí vemos nuevamente en ese gráfico el patrón de cup and handle. Ok, patrones técnicos de triángulo. ¿Ya? El patrón técnico de triángulo, déjame mover esto. Ay, ya va. Ok. Pensé que podía mover eso para que, bueno, lo vieran con mejor claridad. Ah, ok. Ah, ustedes sí lo ven, yo no. No importa. Bueno, es un punto de encuentro entre vendedores y compradores. Ok. Perfecto. La presión, se habla de presión simultánea de ambos, de compradores y vendedores. Ok, eso es lo que hacen formar el triángulo. Ok, venimos de una baja, después venimos de una alza y se forma el triángulo. Hay bajos máximos y mínimos altos. Ayuda a entender qué movimiento significativo está próximamente a producirse. ¿Ok? En este caso, si vemos que si trazamos una línea, vemos que venimos como de una baja y trazamos del punto más bajo hacia arriba, ¿ok? Congeniando o convergiendo el triángulo, podemos ver que la tendencia que podemos esperar es una tendencia alcista, porque de todos modos, la línea que está por encima de las velas es una línea que se va a tornar como una resistencia. Entonces, como todos sabemos, normalmente cuando se rompe una resistencia, la tendencia que va a seguir es la línea hacia arriba, es una alza, pero a veces se dice que es un falso, donde vemos que existe un falso breakdown, cuando todos pensamos que sí, que se va a ir a la baja y de repente si convergemos la otra línea del punto más bajo donde empieza la alza, ahí podemos ver que estamos en presencia de este patrón de triángulo, donde se confirma que hay un false breakdown, una falsa ruptura hacia abajo. ¿Ok? Que es lo que yo estaba diciendo anteriormente. ¿Ves la línea azul? La línea azul es una línea de soporte. ¿Ok? Y dijimos que bueno, si las sombras atravesaban,
¿ok? No era como un indicativo, pero que si la vela atravesaba, era más indicativo, pero siempre y cuando esperemos la vela siguiente para confirmar si realmente es una baja, estamos en presencia de una baja o es un falso breakdown como lo que estamos viendo ahorita. Existe el patrón técnico de triángulo descendiente, ¿ok? Antes era ascendiente, este es descendiente. ¿Ok? Es un patrón bajista, es donde se converge un punto de encuentro entre vendedores y compradores. ¿Ok? La presión de los vendedores está por encima del soporte. ¿Ok? Se toman niveles bajos máximos y un apoyo preciso. Eso nos va a dar más facilidad de entender la presencia de este patrón. ¿Ok? Confirmar, sí, evidentemente la tendencia bajista, pero vuelvo y repito, no es todo, no es un 100% porque así como rompe la línea de soporte, ok, tenemos que esperar siempre la vela siguiente para confirmar. Ok, triángulo, patrón técnico de triángulo ascendiente. Ok, otra vez, como dije anteriormente, estamos en presencia de un patrón alcista, donde existe un punto de encuentro entre vendedores y compradores. La presión de los compradores está por debajo de la resistencia. Se miran precios superiores o máximos bajos. La resistencia es una resistencia precisa. Ok, hay un patrón técnico que se llama el double top. Double top es como que si estuviera dos veces toca los niveles de resistencia. Ok, casi que en forma paralela. Es un patrón bajista porque toca, baja, vuelve a subir, vuelve a tocar, vuelve a bajar. ¿Ok? La fuerte resistencia que la pareja, es como, sí, no llegan a quebrar, esa resistencia, ¿ok? No se pasa. No intente predecir la parte superior. Después de detectar el patrón, mire un apoyo preciso. ¿Ok? En este caso sería que miremos un soporte y así podemos concluir con la vemos el nivel de soporte y bueno, y eso ahí sí podemos definir con más claridad este patrón. Patrón técnico de double bottom, pero es invertido. Ok, es un patrón alcista, como podemos ver, donde existe un fuerte apoyo. No intente predecir la situación del mercado en ese momento. Normalmente después de detectar el patrón, uno tiene que medir o mirar una resistencia más precisa. Bueno, aquí lo vemos en forma más clara. Vemos que se dieron el double button, ¿ok? Para después definir. Esto fue algo que Bastian dio en su momento en este periodo donde se sacaron 600 pips. Fue una buena información que tuvimos para esta época. No sé si muchos de ustedes estaban con nosotros, pero bueno, aquí vemos cómo se cumplió el patrón y dónde están los niveles de soporte y resistencia. Vamos a hablar un poquito de la técnica de reversión. ¿Ok? Las técnicas de reversión están tratando de estimar cuánto una corrección existe. El objetivo principal es tomar a la pareja un nivel extremo en que la corrección da partida y darse cuenta de los beneficios allí.
Ok, la corrección debe ser de un 20% a un 50% de la reciente tendencia, bien sea alcista o bajista. Ok, no, es una, como te digo, esa técnica de reversión se refleja muy claramente en las velas, ok, dependiendo de las velas que, que acompañen unas a otras, podemos ver este patrón de reversión. Ok, aquí están los patrones de reverso. Ok, hay Morning Star de Doji. Ok, vienen las velas rojas, aparece un doji y se cambia la tendencia. Ok, las de arriba son tendencias bajistas y las de abajo son tendencias alcistas. Ok, hay el Piercing Line, hay el Engelfing, hay el Hammer, Twister Button. Ok, es que lo que yo estaba hablando anteriormente, cuando estaba hablando de las velas, ¿ya? Donde existen, según el tipo de velas, son patrones de cambio, patrones de reverso. Hay un hammer, cuando existe un hammer viene dado por una vela verde, una vela de compra, ¿ok? Donde si aparece es al final una vela alcista y si es un hombre colgando, ¿ok? Pues es una vela bajista, ¿ok? También hay el martillo invertido o la estrella fugaz. Hay, como pueden ver aquí en el gráfico, un patrón de reverso alcista. Tenemos Fibonacci, tenemos los niveles de stop loss, tenemos este tipo de velas que yo había dicho anteriormente, ¿ok? Que son velas así que parecen velas gemelas donde hay un patrón de reversión, ¿ok? Es muy común que se dé ese tipo de patrones y se ve más claro cuando uno traza un Fibonacci. Ok, vemos cómo venía una tendencia alcista, hubo una pequeña corrección y finalmente tomó la posición que venía desde hace rato y sacaron 130 puntos de esa tendencia. Aquí por el inverso hay un patrón de reverso bajista. Ok, vemos donde está marcado en círculo, están las velas que siempre acompañan y siempre definen este tipo de patrón. Ok, para tener una corrección y finalmente ver que se habló de una baja y no de una alza. Bueno, igualmente aquí hay otro ejemplo, vemos los niveles de stop loss, vemos Fibonacci en un nivel de un 50%, ok, se sacaron 350 pips, patrones reverso alcista. Después lo vemos también ahí arriba, ok, es algo, yo creo que es algo de lo más típico que uno puede identificar en el mercado, ok. Anteriormente, si volvemos un poquito más atrás, también hubo esa connotación. Bueno, eso es más que todo la presentación. Hay muchas cosas que bueno, me gustaría conversar y afincar, bien sean la manera de cómo cada uno de ustedes tradea, qué tipo de análisis hacen antes de tomar una decisión. He visto muchísimos clientes que entran y hacen, esto no es un juego al azar,
Esto es algo que hay que estudiarlo, tómelo como una profesión, no lo tomen como no un juego, pero algo así tipo casino. Ok, es algo muy, muy bonito y yo pienso que a medida que cada uno de nosotros vayamos entendiendo más, vayamos aprendiendo más, creo que es la mejor herramienta para que seamos mejores traders. Ok, si alguien tiene preguntas, se abre la sesión de preguntas. Ok, eh, me preguntan si el mercado se puede revertir. Evidentemente que el mercado se puede revertir en cualquier momento, bien sea por factores externos como pueden ser noticias fundamentales, ok, que influyen mucho en la tendencia del par. Ok, vemos como toda esta situación de Europa nos da así pequeñas eh, como te digo, avisos así de dónde podemos entrar, dónde podemos salir. Ok, vemos, hoy está hablando con un cliente y le está diciendo que el usar medias es algo muy interesante. Ok, efectivamente, si me está escuchando y lo pudo hacer, yo creo que le salió, pudo haber hecho una buena operación. Puesto que le dije que estuviera pendiente de si el euro pasaba de la media 20, podía ser muy posible que eh, llegara a niveles más bajos, ¿ok? Y si no tocaba, no pasaba o no rompía el soporte, evidentemente tenía mucha tendencia a volver a la alza, ¿ok? La exposición, como les dije al comienzo, la pueden ver, tanto la presentación y escuchar la grabación en la página web, ¿ok? Todos están cordialmente invitados. Juan Manuel, hola. Me estás preguntando cómo se utiliza y para qué sirve Fibonacci. El Fibonacci es un indicador técnico, ¿ok? Me gustaría mandarles información sobre eso, ¿ok? Me comprometo a mandarte de mañana información y explicarte particularmente cómo utilizas el Fibonacci. No todo el mundo los utiliza, ¿ok? Fibonacci yo lo uso desde, primero lo pongo a nivel periodo mensual. Desde el periodo mensual eh, tomo el nivel más alto a un nivel más bajo y ahí voy sacando mis medias. Mañana, si Dios quiere, me puedo comunicar contigo y podértelo explicar mejor. Eh, si cada uno de ustedes me manda un email, ¿ok? Con el tipo de información que quiere enfatizar, para mí sería muchísimo más fácil, así no me puedo recordar de todos, ¿ok? Alberto, mucho gusto. Bueno, resumirte en un minuto sería como un poquito difícil, pero bueno, vamos a tomarnos 2 minutos. Hablé de patrones técnicos que existen detrás de las velas japonesas. Hay muchos patrones o muchos tipos de información que se pueden ver a través de las velas, lo cual te van a dar una información más precisa de si el mercado estás en presencia de un mercado alcista, un mercado bajista y cuándo deberías entrar. ¿Ok? Eh, cualquier información que quieran ahondar, vuelvo y les repito. Mi Skype es michelle.salem, SALM 4, ok, para que me hagan una invitación o preferiblemente cada uno me manda un email y me dice, y yo me comunico telefónicamente, compartimos pantalla. Para mí sería un placer ayudarlos a cada uno de ustedes en todo lo que necesiten, ok. Con price action a trabajar en base a
Mira, mucha gente me están preguntando si es más efectivo trabajar en price action o trabajar en base a, a otros patrones de velas. Mira, yo pienso que es un cúmulo de todas las informaciones, ¿ok? No es que vamos a poner 10 indicadores y vamos a buscar que si está el cap and handle o el head and shoulders o así es. Yo creo que más o menos una tendencia que viene dada de un periodo diario o mensual, diario, 4 horas, 1 hora, nos puede dar una definición más precisa en vez de estar poniendo muchos indicadores y jugando con mucha información que de repente podría ser riesgoso, puesto que uno mismo podría confundirse. Yo creo que mientras más simple, ¿ok? Utilizando las cosas más simples pero más precisas, podríamos llegar a una mejor conclusión. Alberto, me gustaría comunicarme contigo. Si me puedes mandar un email, primero te doy las gracias por haber estado presente en la sesión y sí puedo hablar contigo más específicamente de tus preguntas. Ok, lástima que entraste tarde, pero la sesión binaria va a estar disponible en la página web. Yo creo que te va a ser de mucha ayuda y bueno, que conversemos telefónicamente también. Jorge, las medias móviles las utilizo en periodos de 20, 50, 100 y 200. Ok, las utilizo como referencia para tomar niveles de soporte y resistencia. Ok, y tener una mejor visión de hacia dónde se dirige el mercado. Fernando, la conferencia va a estar en la página web a partir de mañana o pasado. Ok, la puedes descargar y puedes o me comunico mañana contigo si quieres y no tengo ningún problema y charlamos y bueno, mis queridos oyentes, lamentablemente se me acabó el tiempo, ok, les vuelvo y les doy las gracias a todos, me encanta el apoyo, de verdad que sin ustedes ese tipo de cosas no existirían. A mí me da mucho entusiasmo saber que, bueno, que hay gente que lo apoya a uno, gente que está detrás de uno. Ojalá tuviera el tiempo para poder darles muchísima más información. Les voy a escribir mi Skype acá para los que quieran contactarme. Y bueno, los invito una vez más a que sigan en contacto conmigo, en contacto con Sunbird. Después de mi experiencia, les puedo decir que es uno de los mejores brokers y el equipo que conforma Sunbird es un equipo que está para darles apoyo y ayudarlos en todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Los quiero mucho y hasta la próxima.